Saludos, 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 saludos mi gente. Hoy vamos a trabajar de nuevo. Continuamos aquí con el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro. Ya hemos pasado 3 de las 7 iglesias. Y hoy nos toca la iglesia de Tiatira. Nosotros estamos dando estos estudios no tan profundos, no a una profundidad, no, porque se lleva demasiado tiempo. Tenemos unos 2 semanas y apenas vamos en un resumen por 3 de las 7 iglesias. Hoy entramos a la 4ª, que es Tiatira. Amén. Recuerde ir a nuestro canal de YouTube, Raúl Santos TV, ahí apóyenos, y también lo que está pasando es otro canal de noticias que tenemos. Apóyenos, ayúdenos a crecer un poco. Ok, continuando con este estudio de Apocalipsis, hoy nos toca la iglesia de Tiatira. El Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña y menos importante de las 7 ciudades a las cuales Jesús se dirigió en este libro de Apocalipsis. En la historia no tenemos registro de que los cristianos de Tiatira sufrieran una significante persecución política y religiosa. Como vemos, el anciano, por ejemplo, Plinio, despide a Tiatira en la frase casi de desprecio: Tiatira y otras ciudades de poca importancia, según Barclay. Pero Tiatira era un centro de negocio e intercambio importante y tenía muchos gremios activos de comercio. Y cada cual tenía, escúcheme, cada cual tenía su propia deidad patronal de colección de dioses griegos y romanos. Escúcheme bien, era un problema gravísimo. Cuando Jesús saca tiempo para hacer esta revelación, Jesús estaba viendo, observando, conocía que había mucho problema con la idolatría en aquel tiempo. Según Hechos 16, versos 14 y 15, cita la Biblia: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, de allá era Lidia, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen allí. Y nos obligó a quedarnos. Escribe Pablo, menciona a esta señora, quien era una vendedora de púrpura. De las inscripciones que se han encontrado en el vecindario, está claro que Tiatira poseía más gremios de comerciantes que cualquier otro pueblo de su tamaño en Asia. Quiero decirle a las personas que se conectan y que comparten con nosotros estos estudios, que no es una prédica, no es un sermón. Estamos estudiando las cartas, las ciudades, las situaciones, las consecuencias, el ambiente que había. No estamos haciendo un sermón per se, ¿me entienden? Estamos aprendiendo algunas cosas, detalles importantes para que usted entienda por qué el Señor elige específicamente esas iglesias de esa región de Asia. La idolatría fue uno de los puntos primarios para eso. El Hijo de Dios, dice el Señor, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Miren lo que le está diciendo, cómo él se dirige a ellos. El Hijo de Dios dice esto. Jesús primero se identifica con un nombre que enfatiza deidad, ¿ok? En forma de pensar judía, porque él era judío. El ser hijo de una cosa significaba que tú tenías
la naturaleza de esa cosa. Lo mismo que podemos decir de los que han nacido de nuevo con el Señor Jesucristo. Amén, que somos, ¿qué? Unos con Él. El Hijo de Dios dice esto. Jesús primero se describe a sí mismo. Él, como le dije, pensaba como judío y se describe como una deidad. El que tiene ojos como llama de fuego. Jesús escogió esta descripción de sí mismo de la presentación en Apocalipsis 1, verso 14, más atrás, para enfatizar la idea de que sus ojos miraban con un juicio penetrante. Tenía autoridad. Jesús tenía una personalidad que denotaba autoridad. Amén. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Esta la escoge de Apocalipsis capítulo 1 verso 15. ¿Para qué? Para denotar que su pureza, debido a que el bronce significa pureza y es altamente bruñido en el fuego, también enfatiza constancia. El bronce era el metal más fuerte conocido en esa época, en el mundo antiguo al cual Jesús le estaba hablando. Luego el Señor les dice: yo conozco tus obras. Es una palabra que Él le ha dicho una por una a las iglesias. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce lo que hacemos. Al Señor no podemos venir a engañarlo. Él sabe lo que hemos hecho. Usted puede tomar una gente y decirle: yo hice aquello en tal país, pasó aquello, pasó esto. Al Señor no puedes. Tienes que hablarle con la verdad. Señores, lo más insensato que hace un ser humano es tratar de engañar a Dios. O sea, como, mira, yo hice esto. El Señor conoce todo. Conoce nuestras obras, conoce nuestro caminar, conoce cómo pensamos, conoce todo de nosotros. Tiatira era la ciudad más insignificante entre las 7 iglesias. Él se dirigió a ella y le dijo: yo conozco tus obras. Porque ni así, siendo insignificante, ¿verdad?, estaban ocultas para el Señor sus obras. Pero Jesús le dice: ustedes tienen amor, fe, servicio y paciencia. En muchas maneras, la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo, mis amados. Tenía 4 grandes cualidades esenciales que, si buscamos el día de hoy en muchas congregaciones, no en todas, es muy difícil que las encontremos. Amor, fe, servicio y paciencia. ¿Está usted entendiendo? 4 cualidades esenciales. Ellos tenían amor tanto para el Señor como para los unos y los otros. Tanto para los unos y los otros como para el Señor expresaban amor, y el Señor lo sabía. Ellos sabían de servir y tenían fe y eran pacientes. El Señor los conocía y se los describe. Amén. Y le dice el Señor a ellos: y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, era una iglesia, Tiatira, que iba en evolución. Iba aumentando sus obras, su fe, su amor. Iba en un crecimiento continuo la iglesia de Tiatira. Amén. Así dice el Señor. Ahora, después que el Señor le pasa sus pañitos tibios y les reconoce, como lo hace también con nosotros, porque la Escritura establece que Dios al hijo que ama lo corrige. Hay mucha gente que no le gusta que el Señor lo corrija. Dicen: eso me lo hizo Satanás. No es así. La corrección del cristiano viene de parte de Dios, dice el Señor. Pero tengo contra ti unas pocas cosas que toleras a esa mujer, a Jezabel,
Otra vez aparece Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Las advertencias del Señor son serias y el Señor actúa de una manera diferente. El Señor, antes de que el juicio te llegue, Él te está diciendo: mira, te estoy diciendo que estás mal en tal aspecto, y si tú no lo arreglas, entonces mis juicios van a venir sobre ti. Pero a pesar de todo lo bueno que Jesús ve en la iglesia de Tiatira, existen problemas que son verdaderamente preocupantes. Los problemas son lo suficientemente grandes para que Jesús use la palabra pero, después de alabarle, después de reconocerle cosas buenas, bondades, amor, fe, paciencia. Amén. A pesar de todo lo bueno, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel. El centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira era una mujer llamada Jezabel. Este quizás no haya sido el nombre literal, sino un título que representa claramente a una profetisa con estilo propio dentro de la iglesia, siguiendo el patrón de Jezabel en el Antiguo Testamento, según Primera de Reyes, capítulo 16, verso 21. Usted lea quién era Jezabel. Ahí, Primera de Reyes, capítulo 16, para que la recuerde. ¿Ok? Entonces, el nombre Jezabel, escúcheme, tenía una asociación fuerte. ¿Saben por qué? Por ejemplo, si nosotros a alguien le llamamos Judas o Hitler, significaría algo malo, algo terrible. O sea, cuando usted discute con alguien, le dice: mira, Hitler, escúchame, Judas, no es algo bueno que usted le está diciendo. Seguro que no. Lo que pasa por su cabeza al poner tal epíteto a una persona no dejan nada bueno que pensar. Amén. Wow. Por eso decimos que es muy fuerte llamar en este tiempo a una mujer Jezabel. Ella representa uno de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, y lo podemos ver. Intentó combinar la adoración de Israel con la adoración de Baal. Ella tuvo, si usted ve, un problemita muy fuerte, y parece que era una bruja de un grado, de un alto calibre, porque declaró: Elías en el Monte Carmelo reúne a los profetas de Baal y a los de Jezabel, personales de ella, 850, le corta la cabeza a todos con el espíritu arriba, acabó con 850 hombres, y la palabra de una mujer lo hizo meter en una cueva. Ya usted sabe el grado de poder que tenía esa mujer. Amén. Algunos antiguos manuscritos griegos declaran: esa mujer Jezabel, con tu mujer Jezabel o tu esposa Jezabel. Basado en esto, algunos como Dean Alford han pensado que Jezabel era esposa del pastor, o que Jesús quiere decir que Jezabel era la mujer del pastor en un sentido simbólico. Escuche bien, estoy leyendo lo que tenemos como anotaciones y como investigaciones en cuanto a esto. Amén. Dice que se dice profetiza. ¿Qué se dice? O sea, cuando dice que se dice profetiza, no es que es profetiza. Esta Jezabel en la iglesia de Tiatira no era en realidad una profetisa.
Ella solamente decía ser profetisa, pero al parecer los cristianos la recibían como tal, y por eso es que Jesús le da esa advertencia. Porque hay mucha gente que te dice: yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy apóstol, y las cosas, esa palabrita del yo es muy mala, porque implica muchas cosas guardadas en el corazón del hombre, mucha hipocresía, y son gente que tienen palabritas que te duermen y que contaminan a cualquiera. Jesús nos está enseñando con esto que debemos mirar a quien escuchamos, quién quiere sacarnos de la doctrina santa de la palabra de Dios, que está ahí y que hace su propia interpretación. Amén. Jesús Torres, bendiciones. Envíeme mensaje al Messenger. Ahí yo le respondo, y cualquier inquietud que usted tenga o lo que usted quiera hablar conmigo, hábleme por privado ahí en el Messenger, ¿ok? Yo después que termine la reviso. Amén. Amén. A Jesús le estaba preocupando que el papel de esta mujer era enseñar a los siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, cosas que la Biblia prohíbe. Describe aquí Jesús un pecado específico de Jezabel: fornicación y sacrificar a ídolos. Estaba quizás conectado con las ocasiones sociales mandadas por los gremios. Quizás un cristiano era invitado a la reunión mensual del gremio orfebre, y la reunión se realizaba en el templo Apolo. Jezabel permitiría o alentaría al hombre a ir, quizás usando una palabra profética, y cuando el hombre iba, él caería en la inmoralidad y en la idolatría. Hay que ver dónde nos invitan, cuál es la intención para que nos inviten a un lugar, y cuáles son las consecuencias de asistir a un lugar en donde no se hacen las cosas como Dios manda. El Señor llama a los creyentes de Tiatira mis siervos. Escuche bien, a la iglesia de Tiatira el Señor le llamaba mis siervos. Eso deja mucho que decir. Amén. Esto muestra qué tan terrible era el pecado de Jezabel. Ella corrompía a los siervos de Jesús. Ellos pertenecían a él. Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se atase a una piedra de molino al cuello y se arrojara en el mar. Así dijo el Señor. Marcos capítulo 9, verso 4:2. Ay de ti, Jezabel. Oye lo que está diciendo el Señor. Después, en esta carta, Jesús también revelaría una conexión hacia el trabajo de Jezabel y la doctrina falsa. Esas doctrinas, ellos las llamaban, ¿saben cómo? Las profundidades de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, verso 24. Al parecer, esta Jezabel conducía a otros en la iglesia de Tiatira a descubrir las profundidades de Satanás. En los días del Nuevo Testamento, muchas religiones no cristianas como los sofitas o los gnósticos y muchos decían que ellos conocían las cosas profundas de Satán. Jehová los reprenda. Un antiguo escritor cristiano llamado Tertuliano dice que si tú le preguntabas a un gnóstico sobre sus misterios cósmicos, ellos surcarían la ceja y dirían: es profundo. Puede ser profundo, pero es profundo hacia un hoyo peligroso. ¿Cómo pueden los cristianos caer en las profundidades de Satanás? ¿Cómo? Bueno, quizás la razón de decepción iba de esta manera. Para controlar efectivamente a Satanás, debe de entrar a fortalezas y conocer sus profundidades para que así puedas conquistarlos. Personas utilizan razonamientos similar, parecido a esto, en una guerra espiritual mal guiada el día de hoy. Por eso Pablo advertía
Había gente que decía, para tú dominar a Satanás y conocerlo tendrás que entrar al infierno, a las profundidades. Y Pablo, referente a esto, ¿sabe lo que decía Pablo? No ignoréis las maquinaciones de Satanás, porque él se presenta como un angelito de luz para que tú no digas que fue él. Es más, Satanás trabaja de una manera que él no quiere que tú identifiques que es él el causante de muchas de tus situaciones. Y en verdad, si no tienes ese discernimiento espiritual, no te vas a dar cuenta. Me gusta mucho aquí porque el Señor muestra aquí que Él es diferente a todo ser humano, a todo sacerdote ser humano, a todo pastor, a todo apóstol. Miren lo que le dice aquí. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. El Señor estaba tratando ese asunto con ella hace bastante tiempo. La acusación más fuerte de Jesús es que Jezabel no quería arrepentirse. Ella aparentemente rechazaba la obra del Espíritu Santo en su corazón cuando la llamaba al arrepentimiento. Hay gente que pertenece al Señor, que le ha entregado su vida al Señor, de repente se descarría y el Señor trata con ellos. Pero lamentablemente, cuando Satanás, tú abandonas a Jesús y Satanás se adueña de tu corazón, hay un problema muy grave. El mismo Señor estaba tratando con ella y ella no escuchaba al Espíritu Santo que le hablaba. Amén. En estas palabras vemos la misericordia y el juicio de nuestro Señor, dándole tiempo para arrepentimiento. ¿Qué muestra eso? La misericordia que tiene Dios con cada uno de nosotros, dándonos tiempos para que siempre nos arrepintamos. Amén. En el tiempo viene la gracia y prueba que no siempre es un proverbio veraz, que tolera. Muy fuerte esta palabra. Esto muestra el pecado de la iglesia de Tiatira en el exterior. Ellos eran una iglesia modelo, mostrando obras, amor, servicio, fe y paciencia, pero aún así había corrupción dentro de la iglesia. Y la iglesia lo sabía y el Señor le llamó la atención. Tolerar quiere decir, cuando tú sabes que está pasando una situación de cualquier índole y tú la soportas, tú no corriges, tú no llamas la atención, tú no tomas acción en cuanto a ellos. Y por eso el Señor se levanta aquí. El Señor se levanta aquí y le está dejando saber a ellos todo lo que está pasando. Casi voy a terminar. Déjenme ir rapidito aquí para terminar con Tiatira. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella ¿qué? Adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré ¿qué? De muerte. El Señor, escuchen, porque el Señor es amor, pero la Biblia dice que es fuego consumidor. Oigan lo que le dice: yo la arrojo en la cama, en gran tribulación, y también a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Van con ella. Heriré a sus hijos de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga, pero que tienen que retenerlo hasta que yo venga. Arrojar en la cama antes de que Jesús diga a los cristianos de Tiatira lo que ellos deben hacer. Él primero les dice lo que Él hará. Escuche bien, porque así es nuestro Señor. Estamos mal, pero viene la advertencia para que sepamos que tenemos que enderezar ante Él nuestro camino. Y les dice, y a los que están con ella también los tiraré. El adulterio hace una referencia importante a esta palabra adulterio. Jesús habla de un adulterio sexual y un adulterio espiritual. Cuando estos cristianos honran a otros dioses, ellos fueron infieles al Señor que les ha salvado. Por esta razón, la figura de una cama es tan apta.
Aleluya. ¿Por qué el Señor habla de cama? ¿Por qué? ¿Por qué habla de cama? Adulterio tiene que ver con cama. Y sexo. Había algo terrible allí. Por esta razón la figura de una cama es tan apta. Ellos eran culpables de adulterio, tanto sexual como espiritual. Es como si Jesús dijera: aman una cama sucia, aquí les daré una y los arrojaré en cama. ¿Qué era esta cama? Bueno, podría ser simplemente una imagen de aflicción, o podría ser una enfermedad literal que Jesús permitiría en las vidas de Jezabel y sus seguidores como castigo. Por eso vemos pasajes como 1 de Corintios 11:30, que Dios puede utilizar la enfermedad como una manera de castigarnos. Amén. Si no se arrepienten y de las obras de ellas, Jesús revela el propósito de este castigo. Y primero es para decirles que se arrepientan, y segundo para decirles que si no se arrepienten, como ellas, como Jezabel, serán castigados. Hasta aquí hablamos de la iglesia de Tiatira. Hay muchas cosas más que decir, pero como dije, quiero hacerlo no muy largo y no muy así congestionado, que usted lo pueda entender y pueda tener tiempo para estudiarlos. Así que continuamos con la próxima iglesia, para la próxima entrega. Mañana tenemos culto. Se conecta con nosotros a través de nuestras plataformas digitales para que reciba el mensaje del saco y la corbata mañana, que es la palabra que el Señor nos da para predicar todos los domingos. Amén. Así que muchísimas gracias. Vaya a nuestros canales de YouTube, Raúl Santos TV, y lo que está pasando, y suscríbase. El canal nuevo, lo que está pasando, suscríbase para que vaya creciendo, porque es nuevo, y eso yo lo tengo ahí con el propósito de poner solo noticias y la situación del mundo, y a veces analizada a través de la Biblia, pero es más de noticias y de situaciones y de reportajes hermosísimos que usted puede mantenerse informado a través de ese canal. Bendiciones a todos. Jesús Torres, Martín Checo, Sebastián Liriano, Rafael Emilio de León Lebrón, un fiel amigo que siempre está ahí apoyándome en todo lo que hago, Manuel Peña. Así que muchísimas gracias, y que el Señor les continúe bendiciendo.